Hola, espero se encuentren muy bien. En este capítulo hablaremos de los capacitores. Rápidamente vamos a explicar qué es un capacitor. Un capacitor es cuando tenemos un material o un conductor, en este caso sería una placa, junto a otra placa que también sería un material conductor. Entonces, estos dos conductores al ser cargados, normalmente cuando hablamos de capacitores, tenemos en cuenta que inicialmente ellos tienen una carga inicial cero, o sea, ni esta parte, ni este conductor o esta placa está cargada, ni esta tampoco. En este caso, al no estar cargados, simplemente los tenemos así. Pero cuando hay una transferencia de electrones, quiere decir que cuando a esta placa le entra, por ejemplo, un cable, que sería un circuito, y a esta parte positiva también, esto se va a energizar. Para lo cual, aquí habría carga negativa y aquí habría carga positiva. Esto hace referencia a la carga de un capacitor. En este caso yo estoy hablando de un capacitor de placas paralelas, donde me refiero a una placa, otra placa, están energizados, o sea, hay una carga eléctrica y por ende dentro de estas dos placas existen o suceden diferentes cosas. Vamos a explicar un poco mejor este concepto. Bien, como lo explicaba, tenemos entonces una placa o un conductor paralelo a otra placa. Bien, ahora, cuando estas placas no están energizadas, simplemente aquí no tenemos nada sino dos conductores. Pero cuando energizamos estas placas, aquí se está creando algo, ¿correcto? ¿Por qué se está creando ese algo? Veamos. Aquí aparecen cargas positivas, empiezan a aparecer esas cargas positivas porque el material empieza a cargarse y adicional a eso, aquí empiezan a existir cargas negativas. Al existir estas cargas positivas y negativas, recordando como veíamos en otras clases de las fuerzas eléctricas, vemos que las cargas de polos opuestos se atraen, para lo cual tendríamos entonces que las cargas positivas tienden a ir hacia la parte negativa, como lo vemos acá. Y como lo vemos, esto me está creando un campo eléctrico. Entonces, un capacitor define como la diferencia que hay entre una placa o un elemento conductor a otro en el cual entre ellos dos exista vacío o un material dieléctrico que me genere un campo eléctrico. En este espacio podemos definir lo que sería vacío, o sea, simplemente las dos placas separadas a una distancia d sin ningún material, o las dos placas separadas a una distancia d pero internamente entre ellas dos un material dieléctrico. Este sería nuestro material dieléctrico si este condensador lo tuviera. El campo eléctrico en cualquier punto dentro de estas dos placas paralelas es proporcional a la magnitud de la carga almacenada en las dos placas, ¿correcto? Para lo cual el potencial eléctrico, que iría en este caso desde el punto A hasta el punto B, en cualquiera de estos puntos, también es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que existe dentro de las dos placas. Ahora, si aumentamos carga eléctrica en estas dos placas, sería directamente proporcional a aumentar el campo eléctrico que existe en cualquier punto de estas dos placas paralelas, ¿correcto? Al igual que la diferencia de potencial entre los conductores. Sin embargo, la razón entre la diferencia de potencial y la carga no cambia. En este caso, tendríamos entonces que esta razón sería C es igual a la carga dividida entre la diferencia de potencial desde el punto A hasta el punto B, ¿correcto? Y este C, que se define como la razón, y esta razón se define como capacitancia, donde se tienen unidades de un faradio, sería igual a un coulomb dividido entre la tensión, que en este caso sería un voltio. Entonces, según la fórmula, decimos que entre mayor capacitancia exista en este capacitor, mayor será la carga almacenada en el conductor de cierta diferencia de potencial. Y por lo tanto, mayor será la energía almacenada en este capacitor de placas paralelas. Veremos entonces que la capacitancia, como definíamos, dependerá directamente de lo que es las formas que tenga el capacitor, como lo que sean las placas o el material que esté dentro de esas placas y demás. Esto lo veremos con más detenimiento en una próxima clase. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir
que hay un campo eléctrico y cómo obtener ese campo eléctrico de estas dos placas paralelas, y adicional a ello definir también el potencial eléctrico que existe entre estas dos. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos definir, como les dije hace un momento, que la capacitancia va a depender directamente de la geometría del capacitor, ya sea de placas paralelas o de diferentes formas. Te espero en una próxima clase donde veremos el campo eléctrico y el potencial eléctrico del capacitor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.